la clase, ¿sí? Decime nomás. Hay una parte, profe, que dice modelos tradicionales y Sí, dice basado en prototipos. sí, Y después hay otro PDF que dice basado en prototipos, pero dice que es evolutivo. sí. Y no Bueno, sé. bueno, voy a responder un poco esto, esa consulta específica ahora cuando empecemos tengo una presentación preparada de eso y lo voy a responder, ¿sí? A un ratito más aguantada, Catherine. Si alguien tiene alguna otra duda, ¿qué les pareció? Es decir, los materiales eran fáciles de leer o eran muy pesados o algún comentario. Bueno, voy a decir, comenzar un poco a hablar en forma general de lo que ustedes estuvieron leyendo, ¿verdad? Ustedes como material de lectura para esta clase tenían dos cosas en particular, que era toda la parte introductoria al, a la asignatura y tenían también disponible lo que es relacionado a los modelos de los procesos, ¿sí? Gran parte de toda la teoría de la ingeniería de software se basa en los modelos de proceso, en cómo se construyen los software, ¿sí? Entonces, lo que pasó es que con el transcurrir de los años y que cuando la ingeniería de software empezó a fortalecerse, lo que pasó es que empezaron a surgir nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Entonces, y esas nuevas formas de trabajo, de cómo producir software, se le denomina modelo de procesos, ¿sí? Un modelo de proceso básico, muy básico, es aquel que tiene por lo menos tres actividades, que es el análisis, el desarrollo y las pruebas o puesta en producción también lo van a encontrar en algunas bibliografías, ¿sí? Entonces, en función a eso, salió un montón de formas de trabajar, ¿está bien? Entonces, primero tenemos los modelos de procesos tradicionales, que son aquellos modelos de proceso que fueron sustentados desde el inicio de la ingeniería de software hasta el día de hoy, ¿sí? Y de hecho se siguen usando un montón, solo que básicamente estos modelos tradicionales se basan en toda la teoría documental y funcional de la ingeniería de software. Y vamos a compararlo más adelante con el otro enfoque de métodos de proceso, ¿verdad? Dentro de las metodologías tradicionales se divide otra vez en dos áreas. Están los modelos en cascada, ¿verdad? Y están los modelos evolutivos, ¿sí? Entonces, los modelos secuenciales, perdón, los modelos secuenciales y los modelos evolutivos, ¿sí? Los modelos secuenciales son aquellos modelos donde el software, el proceso de desarrollo de software inicia con el análisis de requerimiento y el cliente lo ve al finalizar el proyecto, ¿está bien? Entonces ahí surge el modelo en cascada. El modelo en cascada es un modelo que se utiliza bastante y es uno de los primeros modelos de procesos que surge dentro de la ingeniería de software, ¿sí? El modelo en cascada se caracteriza por tener ciertas etapas. En este caso particular vemos un modelo que tiene 4 etapas en particular. En otras biografías o si ven los libros, van a ver que pueden haber más pasos o menos pasos, ¿verdad? Pero eso en función ya al autor que ustedes están leyendo, ¿verdad? Pero básicamente lo que indica el modelo cascada es que yo tengo ciertos pasos dentro de mi proceso y para pasar de una etapa a la otra, ¿sí? Yo necesito culminar las etapas para poder iniciar las otras, ¿sí? Y estamos hablando siempre del modelo en cascada. El modelo en cascada otra vez se divide en modelo cascada puro, está el modelo en cascada evolutivo, y bueno, y hay un montón de variaciones que puede hablar a ver del modelo en cascada. Estamos hablando siempre del modelo en cascada, el puro, el original, digámosle, ¿verdad?
Entonces, yo para poner un ejemplo, si yo estoy desarrollando un software y estoy en la parte de análisis y estoy haciendo los requerimientos y estoy redactando los requerimientos en función a lo que me dice a mí mi cliente, yo no puedo pasar a la siguiente fase, que es mi fase de diseño, sin haber terminado y validado con mi cliente lo que él quiere, ¿sí? Entonces, y eso se da para cada una de las etapas dentro del desarrollo de software. Entonces, lo mismo pasa, si yo estoy en el diseño, yo no voy a poder pasar a la codificación de mi software antes de haber terminado el diseño y así sucesivamente hasta que termine, ¿verdad? Bueno, cada modelo que nosotros vamos viendo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ahora, ¿cuál es la ventaja del modelo en cascada? ¿Sí? Eh, el modelo en cascada es algo que es súper fácil de implementar, ¿sí? Entonces, generalmente la gente que está empezando a trabajar con software eh, probablemente va a elegir el modelo en cascada porque es un modelo que es fácil de entender, fácil de implementar, ¿sí? Eh, Generalmente cuando yo tengo que hacer procesos de interconexión de sistemas o tengo proyectos que tienen migraciones, entonces el modelo cascada también es un modelo útil. ¿Por qué? Porque mayormente los requerimientos están bien definidos, ¿sí? El modelo en cascada, esa es una de las características, cuando los requerimientos están bien definidos, cuando no hay ambigüedades ni el cliente no está indeciso en su requerimiento, el modelo cascada siempre es un modelo que puede utilizarse, ¿sí? Pero ¿cuáles son las desventajas del modelo en cascada? Este modelo yo puedo aplicarlo en un proyecto de 2 meses, puedo aplicarlo en un proyecto de 6 meses, puedo aplicarlo en un proyecto de 1 año, puedo aplicarlo en un proyecto de 5 años, ¿sí? Y generalmente, es decir, cuando una persona está financiando un sistema y vos le decís, no, nosotros vamos a usar el modelo en cascada y los millones de dólares que vos vas a invertir en este proyecto de 5 años, recién vas a verlo al finalizar, ¿sí? Entonces, un modelo que no es aceptado generalmente cuando el tiempo es muy amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que está pagando o que está financiando el proyecto no tiene una visión del software a corto plazo. ¿Está bien? Entonces, eso es una de las ventajas del modelo en cascada. Cuando nosotros desarrollamos software, siempre hay una ansiedad de las personas que quieren, que te están pidiendo el software. Entonces, siempre es ese uno de los problemas del modelo en cascada, independientemente del tiempo, de contener esa ansiedad del cliente, ¿verdad? Hay que considerar también que en estas primeras etapas, por ejemplo, ¿verdad? En la parte de análisis y diseño, mayormente cuando nosotros le presentamos o le validamos a una persona, la mayoría de esas veces son o algunos gráficos, algunos maquetados muy simples o algunos documentos en texto que no tienen así, muy, no es muy tangible para el usuario, ¿sí? Entonces, hay también un alto riesgo de que él nos pueda aprobar siempre estas primeras etapas, pero que él se dé cuenta acá al finalizar la última etapa que realmente no era eso el que quería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al finalizar el modelo es donde realmente la persona ve o el software es más tangible en función a las necesidades que él tiene, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Consultas. ¿Alguien ya trabajó con alguien ya trabajó con el modelo en cascada o ustedes están trabajando en empresas donde son todo ágiles? Bueno, están calladitos hoy, ¿verdad? Bueno, ágiles, profe, sí, sí, esa es la palabra de moda últimamente. Bueno, bueno, después, es decir, el modelo en cascada, entonces vemos que es nuestra primera metodología tradicional. Bueno, y en función también a estas desventajas del modelo en cascada,
empiezan a salir los modelos que son evolutivos, ¿verdad? La compañera hace rato preguntó sobre el tema del modelo basado en prototipos, ¿verdad? Y de los modelos evolutivos, ¿sí? Los modelos evolutivos se caracterizan que rompen este problema del modelo en cascada y yo tengo que dividir el software en pequeños entregables, ¿sí? Entonces, de ahí surge varios otros modelos de proceso. Uno de ellos es el modelo basado en prototipos, ¿sí? Donde básicamente yo lo que hago es, eh, en el proceso de relevamiento, el modelo de prototipos es útil en el proceso de relevamiento, ¿sí? En el proceso de relevamiento yo lo que hago es escucharle a mi cliente, ¿sí? En función a esa escucha del cliente, nos vamos a construir una maqueta y ese cliente con la maqueta va aprobando esas necesidades. Nosotros para el proyecto, una vez que nosotros podamos definir todos los requerimientos de alguna manera, vamos a pedirle a ustedes que nos prototipen lo que ustedes están entendiendo. ¿Está bien? Entonces, el modelo de prototipos es un modelo evolutivo donde yo puedo ir aplicado mayormente en ese proceso de análisis, ¿sí? Y donde yo lo que hago es escuchar a mi cliente, construir una maqueta y en función de esa maqueta voy de vuelta al cliente a ver si realmente eso es lo que él necesita, ¿verdad? Y bueno, y empieza de vuelta al ciclo, ¿verdad? Vuelvo a escuchar a mi cliente, puedo agarrar nuevo feedback, puedo agarrar nuevos requerimientos, vuelvo a construir un prototipo enriquecido hasta que la maqueta esté totalmente aprobada, ¿sí? También se puede hacer de otras maneras. Vamos a suponer que nosotros vamos a desarrollar un módulo, un sistema que tiene varios módulos y yo puedo hacer estas funciones o estos procesos en función a los módulos. Entonces, para el módulo de seguridad, voy a comenzar su relevamiento, voy a construir su prototipo y eso meto a desarrollo, ¿verdad? Cuando eso va a desarrollo, yo puedo comenzar de vuelta a prototipar el módulo de, qué sé yo, stock, ¿sí? Mientras está ya desarrollando el módulo de seguridad y yo estoy relevando el módulo de stock, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir paralelizando eso, ¿verdad? Es decir, los modelos evolutivos se caracterizan también por eso, donde yo puedo paralelizar algunas cosas. ¿Qué es importante o cuál es? Es decir, como habíamos dicho, cada uno de estos modelos de procesos tienen sus ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja de estos modelos de prototipos, verdad? Básicamente, nosotros vamos a mostrarle en función a algo que es tangible o a algo que funciona. Hay varios tipos de prototipos. Cuando hablamos de prototipos, hablamos de prototipos de maquetas o mockups, como van a ver también en la bibliografía. Podemos hacer algunos wireframes, que son algunos dibujos de ventanas, o mismo podemos usar una herramienta ya de generación de código, ¿sí? Qué sé yo, los lenguajes más modernos ya tienen sus herramientas en función a un modelo de base de datos, te pueden generar ya algunas funcionalidades de CRUD y eso te puede servir también como un prototipo funcional, ¿está bien? Ahí lo que hay que sopesar es qué tan rápido yo necesito el feedback del cliente, ¿verdad? No gastar mucho tiempo en los prototipos y después que había sido, es decir, y yo no tengo todavía un feedback real de mi cliente. Entonces, la idea de los prototipos es que yo pueda recabar información, no es necesario todavía que yo codifique en ese instante. ¿Hay herramientas que me permiten a mí hacer eso? Sí, hay herramientas que me permiten a mí hacer eso, pero eso ya va a ser en función a las necesidades del proyecto, ¿está bien? Eh, ¿Por qué es útil también usar el modelo basado en prototipos? Porque me va a permitir a mí validar y aclarar los requisitos, ¿sí? Los prototipos generalmente se van a crear de forma rápida, ¿sí? Entonces, y es más fácil de comprender cuestiones visuales, ¿sí?
Otra ventaja es que ellos van a ir evolucionando, porque esto es un proceso iterativo, como ya les dije anteriormente, y tiene un bajo costo de desarrollo. Yo puedo hacer con una hoja y un papel, yo puedo empezar a hacer los prototipos, yo puedo empezar a graficar ventanas, ya puedo empezar a bosquejar cómo se van a ver, cómo se va a ver mi sistema. Bueno, entonces, ¿cuáles son las desventajas que nosotros vemos en este modelo basado en prototipos, ¿verdad? Es que el cliente lo que ve es una versión muy limitada del software, ¿verdad? Entonces tiene que quedar claro de que esto es utilizado mayormente para la validación y no necesariamente el producto final va a ser exactamente igual a eso, ¿está bien? Eh, Bueno, de repente nosotros cuando hacemos prototipos podemos ser muy creativos, ¿sí? Muy creativos, podemos colocar dashboards así de todos los colores y de todos los gráficos, pero que al final a la hora de programar tal vez eso sea muy limitado en función a los tiempos que nosotros podamos tener, ¿sí? Entonces, como es fácil dibujar, tal vez no es lo mismo de fácil de programar, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas de los métodos basados en prototipos es que a veces podemos ser ya demasiado creativos y no medir ese costo-beneficio en función a lo que vamos a necesitar. ¿Está bien? Catherine, ¿quedó clara la diferencia de o la relación que tienen los prototipos con los modelos evolutivos? Profe, entonces, basado en prototipos sería más evolutivo, como estás explicando. Sí, así mismo. Es un modelo evolutivo. Es un modelo de proceso evolutivo, sí. ¿Está bien? Sí, profe, ya quedó. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ahí, profe, el compañero consultó si se puede ver ejemplo de cascada. ¿Qué, por ejemplo, qué ejemplo, por ejemplo, tipo, que cuándo se puede usar, ¿verdad? Es decir, creo que lo mencioné un poco hace rato. ¿Cuándo podemos usar el modelo en cascada? Cuando los proyectos tienen los requerimientos bien definidos. Cuando el cliente ya sabe exactamente lo que quiere. Generalmente el modelo en cascada se utiliza también para proyectos de mantenimiento. Se usan también para proyectos donde se tienen que realizar migraciones. Se suele utilizar también para eh, mm, un poco, lo que hay que saber, ¿verdad? Es que cualquier proyecto, ¿verdad? Yo puedo agarrar y decir, lo voy a usar en modelo cascada, ¿sí? Que eso, es decir, la experiencia de un modelo en un proyecto en particular va a ser en función a las necesidades del proyecto, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un proyecto donde que sea cortito, de 3 meses, ¿verdad? Pero que realmente el cliente no sabe bien lo que quiere, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, probablemente a mí no me convendría usar el modelo en cascada. ¿Lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar, ¿sí? Pero no me convendría en función a los resultados que yo espero del proyecto, ¿sí? Probablemente yo voy a tener, en ese caso, voy a tener retrabajos dentro de mi proyecto, voy a tener retrasos en el tiempo. Eh, entonces, así tipo ejemplos de cómo se puede utilizar, tal vez es difícil darlo porque va a depender del contexto del proyecto. Yo no te puedo decir, si tipo en un sistema de stock podemos usar el modelo acá. No, eso no se puede decir. Se tiene que analizar más en el contexto en donde se va a desarrollar el sistema. Por ejemplo, es decir, este tema de los modelos de procesos generalmente es un tema que siempre sale en los exámenes, ¿verdad? Pero no va a salir así tipo, ¿qué es el modelo en cascada y cuáles son sus desventajas y desventajas? No. Lo que sale es tipo, se le da una situación o una narrativa de cómo se va a desarrollar un sistema y ustedes tienen que proponer cuál es el modelo de procesos que mejor se adecua a esa situación. ¿Se entiende?
Sí, profe, se entiende. ¿sí? Entonces ahí lo que es importante que ustedes sepan es cuáles son las ventajas y cuáles son las características de cada modelo para que cuando ustedes tengan una situación lo puedan analizar, ¿sí? No sé si alguno de ustedes conoce el portal de contrataciones públicas. Ahí, por ejemplo, cuando el Estado necesita un software, ellos te colocan los requisitos, ¿sí? Y mayormente como ellos hacen los entregables, ¿verdad? Lo hacen tipo, qué sé yo, en el primer mes el documento de requerimientos, el segundo mes el documento de diseño, el tercer mes el software implementado, ¿verdad? El cuarto mes capacitaciones y mantenimiento inicial, ¿verdad? Pero realmente después al final vos cuando ganás una licitación lo que te das cuenta es que ni ellos mismos saben qué quieren, ¿entendés? Entonces se tiene que utilizar otras metodologías que no están asociadas a la forma de pago del cliente, ¿verdad? Entonces, eso puede ser también un ejemplo de cómo se dan las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso las metodologías ágiles hoy son muy populares, ¿verdad? Sí, sí, son muy populares. ¿Por qué? Porque las metodologías ágiles tienen otra filosofía de las metodologías tradicionales. Ahora un poco. Disculpen. Hoy no, ¿verdad? Pero en la próxima clase sí podemos ver algunos software, ¿verdad? Que hacen prototipados, ¿verdad? De hecho, tipo, nosotros le vamos a pasar una lista de algunos software, ¿verdad? Y ustedes pueden elegir ustedes cómo hacer, ¿verdad? En función al prototipado, ahí no hay mucho secreto, ¿verdad? El prototipo es tipo, si yo te digo, yo quiero registrar una persona, ¿sí? Entonces la idea es que yo pueda hacer una pantalla de registro de persona y decirle, bueno, una persona tiene un nombre, un apellido, una persona tiene un número de cédula, qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo me voy y le digo al cliente, es decir, bueno, yo entendí que vos querés que yo registre las personas y esta va a ser la pantalla de administración de la persona, ¿sí? Entonces ahí el cliente va a mirar y dice, no, pero vos acá me pusiste que 3 cosas no vamos a registrar en la persona, nombre, apellido y cédula. Yo necesito que se registre además el sexo porque, qué sé yo tengo promociones para las mujeres y le cobro más caro a los varones y yo también necesito que se guarde la fecha de nacimiento porque yo quiero segmentar mi marketing en función a la edad y qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos obteniendo mayor información, ¿está bien? No hay mucho secreto en función a eso, ¿verdad? Sí le vamos a mostrar algunos software que tanto en la nube como que pueden instalar en sus computadoras para hacer eso, ¿verdad? Bueno, hablamos ya de los prototipos. Esto voy a pasar un poco rapidísimo del modelo en espiral y el modelo incremental. ¿Sí? Ambos son modelos evolutivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están basados en iteraciones también, ¿sí? Solo que cada uno de estos modelos tiene, es decir, en el modelo en espiral, por ejemplo, es un modelo que tiene sus fases bien definidas y de repente tiene unas fases muy específicas y muy complejas para una persona que realmente está iniciando para implementar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una gestión de proyectos incluida, porque tiene una gestión de riesgo incluida, porque tiene un montón de actividades propias dentro del modelo que puede ser que sea difícil de implementar, ¿verdad? Generalmente se suele aplicar para proyectos muy grandes, ¿verdad? Y se pueden ir adaptando en función a las necesidades, ¿verdad?
Así como dice, entre las ventajas es un modelo muy poco usado por la complejidad que implica llevarlo a la práctica, ¿verdad? Porque hay un montón de tareas que están asociadas al modelo en espiral. Y el modelo incremental básicamente es un modelo donde yo puedo subdividir mi software, ¿verdad? En función a ciertas partes que son, podríamos definir como independientes, ¿sí? Y realizando esos procesos de desarrollo en función a cada una de esas partes, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener un incremento 1 que puedo decir que va a ser el módulo de seguridad y hago la, toda la parte de análisis, diseño, codificación y pruebas de ese módulo. Después defino otro incremento que es la parte de, qué sé yo, el módulo de stock, o no necesariamente va a ser módulo. Yo puedo decir, en este incremento vamos a hacer, qué sé yo, la gestión de las personas, ¿verdad? Entonces hacemos todo el análisis, diseño, codificación y pruebas de esa funcionalidad, y así sucesivamente hasta que yo llegue a desarrollar todo el software que yo tengo que desarrollar, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Básicamente que yo estoy haciendo ya entregas funcionales para mi usuario, para que él pueda usarlo y que él pueda, dentro del negocio ya, ¿sí? A ver un poco, hay algunas cositas ahí, Catherine. Profe, hace rato cuando Sí. diste el ejemplo de Mm, basado en prototipos, sí. dijiste que vos, o sea, hablabas con el cliente, hacías una Mm, maqueta, le presentabas, mm, hablabas con el cliente mm. y se parece en parte al modelo incremental, ¿podría ser? Podría ser. Solo que en el modelo incremental lo que uno hace es esa etapa de prototipos, ¿sí? El maquetado de las ventanas. A ver un poco si vemos, si que el modelo de prototipos va a tener actividades fuertes dentro de, de este primer cuadradito, ¿sí? Donde realmente vos estás analizando. Porque los prototipos te van a ayudar es decir, los prototipos te ayudan a validar los requerimientos, ¿sí? También tienen que tener en cuenta que todos estos modelos, procesos que nosotros estamos viendo se pueden juntar, ¿sí? Así como menciona Catherine, yo puedo definir que yo voy a definir hacer un modelo incremental con prototipos, y dentro de esta primera fase, en la fase de análisis, meto ese espiral de los prototipos. ¿Se entiende? Entonces, durante todo el relevamiento de requerimientos, yo voy a estar prototipando aquí. Cuando yo tengo validado todos los requerimientos, me voy ya al diseño. Si estoy usando algunos prototipos ya reutilizables o ya funcionales, voy a ir reutilizando ese prototipo en las otras etapas de desarrollo. Profe, entonces Sí, la maqueta sería la ventana dibujada, por así decirlo. sí, así mismo, el prototipo mayormente es eso. Así, y Bien. así como te dijo, puede ser eso, o nosotros podemos definir, no, yo quiero que mis prototipos sean más funcionales y que ya tenga código, ¿verdad? Y que ya me muestre, por ejemplo, interacción entre las ventanas, ¿está bien? Entonces, a mí una vez me participé de un proyecto, ¿verdad? Donde un analista hizo su gestión de prototipos con un PowerPoint, ¿verdad? Él dibujó todas las pantallas del sistema en un PowerPoint, y con los enlaces en las diapositivas, vos apretabas clic en un botón y él te llevaba a la otra diapositiva y te simulaba como si vos estuvieses navegando dentro de un sistema. Y era re fácil porque vos te ibas junto al cliente y le llevabas un PowerPoint. Vos le llevabas un PowerPoint cualquier persona hoy tiene instalado en su máquina. Entonces va a abrir el PowerPoint y esa persona ya tenía una visión de los prototipos. ¿Se entiende, Catherine? Sí, profe, ahora sí. Ahora pues, sí, voy a ver un poco si yo tengo algún... mm, mm, voy a mirar un poco. No me acuerdo si tengo o no tengo instalado algo por acá. Este, por ejemplo.
esta, por ejemplo, Just in Mind es también una herramienta para prototipar, ¿verdad? Estaba nomás No se abriendo ve ahí. tu pantalla, profe. Sí, sí, voy a compartir completo. En que voy a compartir completo. Es a free edition. Ay, no sé. A ver si carga. Bueno, aquí, por ejemplo, por ejemplo, era un prototipo que habíamos hecho en algún momento, ¿verdad? Y te da todas las opciones, puedes agregarle. Y acá, por ejemplo, te abre un navegador y te muestra ya una ventana de login, ¿verdad? Entonces, vos, por ejemplo, tiene acá sus entradas de campo, ¿verdad? Y le das ingresar, nunca para este sitio, ¿verdad? Entonces, vos más o menos puedes mirar, ir graficando más o menos cómo va a quedar. Ahora tiene un dashboard, acá tiene opciones del menú, accedo aquí en persona, yo puedo mirar cómo va a ser la lista de las personas. Fíjense de que tiene algunos componentes básicos, pues siempre es muy básico, ¿sí? Puedo hacer clic acá en nuevos prospectos, no sé si, no me acuerdo si hasta que entonces la idea de estas herramientas de prototipado sí te ayudan a crear pantallas y vos te vas enlazando esas pantallas en función a lo que vos querés validar, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, recordé nomás que hace poco usamos este software para algo, entonces tipo, me pareció importante comentarlo, ¿verdad? Adobe DX también, profe, sí. Es decir, hay un montón de software que te hacen, van a encontrar plugins dentro de los navegadores que le va a permitir a ustedes hacer los maquetados o los mockups así a letra alzada, ¿verdad? Después hay por ejemplo esta draft.io, ¿verdad? Que son herramientas para graficar que están ya en la web, ¿verdad? Vamos a crear un nuevo diagrama, crear, cancelar un ratito. Fíjense que acá por abajo él ya te trae un montón de gráficos que puede hacer y uno de ellos son los prototipos de pantalla, ¿verdad? Son los que son más trabajosos. Después hay otro que se usa muchísimo, ¿verdad? Que se llama, creo que era Figma, ¿sí? Que es otro software que se usa mayormente para diseñar interfaces de pantalla. Tiene una versión gratuita y tiene otras versiones que son ya más enterprise. Y fíjense que como ellos, es decir, la mayoría está orientada a hacer prototipos móviles, ¿verdad? Entonces también va a depender un poco de las necesidades, si tienen que hacer un prototipo web, si tienen que hacer un prototipo móvil, si tienen que hacer un prototipo para una versión de escritorio, y eso, ¿verdad? Siempre es análisis, diseño, código y pruebas. No necesariamente vas a encontrar, Cristian, en las biografías que pueden haber, es decir, hay otros procesos que dice requerimiento, análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción, por ejemplo, puede ser. No necesariamente siempre va a ser análisis, diseño, código y prueba. Generalmente ese es el más común de los casos, pero ustedes pueden encontrar en otras biografías donde definen el procedimiento, el proceso en otros pasos o en otras formas, ¿verdad? Bueno, y con esto me parece que hablamos de los prototipos, los modelos de un proceso así más importantes o más populares de lo que es los modelos de procesos tradicionales, ¿sí? Y me fui hacia atrás, voy a abrir de vuelta.
Después, es decir, modelos de procesos tradicionales tienen una característica de que están asociados a todo el bagaje de la ingeniería de software. La ingeniería de software, aparte de los procesos básicos, tienen los procesos complementarios, que implica un montón de cosas, qué sé yo, documentaciones, informes, cuestiones de aprobación, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, en el 2001, lo que surgió fue algo que se llama el manifiesto ágil, ¿verdad? Lo que pasó es que las empresas se dieron cuenta de que los procesos eran muy pesados. Entonces, por este tipo de esto, ¿verdad? Vamos a suponer que este luchador de sumo, eso era un modelo tradicional, y que el niño es la metodología ágil, ¿verdad? Necesitamos algo que sea más liviano, algo que sea un poco más manejable. Entonces nace lo que es el manifiesto ágil, ¿verdad? El manifiesto ágil lo que dice es que eh, vamos a priorizar, ¿verdad? Vamos a priorizar los individuos y las interacciones en función a los procesos y las herramientas. Vamos a priorizar el software funcional sobre la documentación extensa, ¿sí? Se va a priorizar la colaboración del cliente sobre la negociación contractual. Y vamos a priorizar la respuesta que podemos tener ante un cambio en función a seguir un plan, ¿verdad? Todas estas cuestiones acá, individuos, interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente, respuesta ante el cambio, son las características principales de las metodologías ágiles. En las metodologías tradicionales sí se centra más en los contratos, se centra más en seguir la planificación, en documentar los procesos, ¿verdad? Eso no quiere decir que en las metodologías ágiles no haya, ¿sí? Hay, pero en menor medida. Se hace para lo que se necesita, ¿sí? Entonces, de ahí surgen lo que son las prácticas ágiles. Las prácticas ágiles son un conjunto de prácticas, ¿verdad? Que fueron agrupadas diciendo, ¿verdad? Tipo, una práctica puede ser, vamos a reunirnos todos los días, ¿sí? Una práctica ágil. Entonces, esa práctica ágil, nosotros tenemos un conjunto de modelos de procesos ágiles, y esas prácticas ágiles hay algunas que las cumplen, hay otras que no las cumplen, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las cuatro metodologías ágiles más populares: Scrum, XP, Lean y Kanban, ¿sí? Entonces, cada una de ellas cumple un conjunto de características ágiles. No necesariamente van a cumplir todas, y eso va a ser en función a las necesidades del proyecto también. Nosotros vamos a hacer hincapié en las dos que son más populares, que es el Scrum y el Kanban, ¿verdad? La metodología Kanban se basa en, en visualizar el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos o cuando usamos algún software de gestión de proyectos, vemos los tableros, ¿verdad? Los tableros donde nosotros tenemos columnas y tenemos los requisitos, que en las metodologías ágiles hoy ya no se llaman requisitos, se llaman user histories. ¿Sí? Entonces, yo tengo un conjunto de user history asociado a un estado dentro del tablero, y en función a cómo eso se va trabajando, ese user history va pasando de un estado a otro, ¿sí? Esto es muy útil a la hora de trabajar en equipo y ver cómo la visualización del estado de las tareas, ¿verdad? Nosotros podemos tener un tablero muy simple como el que nosotros tenemos acá, de 3 columnas, o podemos tener tableros mucho más complejos donde nosotros podemos definir ciertas subactividades, y dentro de esas subactividades tener otra de ciertos estados. Y los user history van a ir pasando en función a los tableros, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos ejemplos de de algunos tableros, de gente cómo se organiza. La metodología Kanban se basa en la gestión del tablero y cómo los user histories van pasando en los diferentes estados de ese tablero. Voy a permitir acá.
Hay otros conceptos, por ejemplo, dentro de la metodología Kanban, ¿verdad? Que son conceptos más, eh, que por ejemplo es el WIP. El WIP es lo que le llaman en Kanban el Work in Progress, ¿sí? El Work in Progress es cuánto trabajo yo puedo tener en mi tablero en funcionamiento en relación al tamaño de mi equipo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que yo tengo un equipo de 5 personas, entonces el WIP sería el cálculo de la medida de cuántas tareas yo puedo estar trabajando en simultáneo, perdón, en simultáneo, ¿sí? En función al, a cuántas personas trabajan en mi equipo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que si yo tengo 5 personas trabajando en mi equipo y tengo en simultáneo 15 tareas, probablemente ahí hay un WIP mucho más elevado a mi tamaño de equipo, entonces hay algo que yo tengo que ajustar, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna consulta hasta aquí? Es decir, la metodología Kanban es eso, ¿verdad? No, no hay otro, no hay otro, no hay más que, no hay otro secreto en función a eso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del Kanban, hablamos del tablero, ¿verdad? No hablamos de otra cosa, ¿sí? Consultas. ¿Ustedes utilizaron o vieron alguna vez alguna herramienta que nos permitan definir un Kanban? Por ejemplo, hay una que se llama Trello, ¿sí? Trello es una herramienta que se basa en Kanban. Yo puedo definir, fíjense acá, tablero y puedo trabajar en función a eso. Yo puedo crear user history y ir trabajando en las tableros. Si yo accedo hoy a las herramientas de gestión de proyectos, la mayoría también va a tener eso, ¿sí? Ya va a tener una visualización de tablero. Y mismo acá dentro del GitHub o del GitLab, ¿verdad? Tratar de acceder. Uy, ¿qué pasó acá? Ya no me acuerdo de mi contraseña acá. Bueno, y dentro del GitLab, vamos a ver, GitLab Issues. A ver si tenemos alguna imagencita por acá. Fíjense acá, por ejemplo, esta es la funcionalidad dentro del GitLab, donde nosotros en nuestros repositorios podemos tener también la visualización de tablero para gestionar los issues, ¿verdad? Cuando se usa mucho también el Kanban, cuando nosotros tenemos un departamento de soporte donde nosotros tenemos incidencias que entran o trabajos que entran y eso tiene que fluir y tiene que realizarse en la brevedad posible. Entonces, el Kanban es una buena herramienta para ese tipo de actividades también. Sí, Jaira tiene su propio tablero. El Redmine también tiene un plugin que te permite a vos gestionar los tableros. Eso ya, la mayoría de las herramientas de gestión de proyectos traen ya su, su visualización del tablero. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Consultas, consultas? Bueno, y por último vamos a hablar así muy a grandes rasgos también de la metodología Scrum. La metodología Scrum básicamente es un marco de proceso, ¿verdad? Es una metodología ágil que, que nos define a nosotros cómo trabajar y tiene un montón de conceptos, ¿sí? En la metodología define ciertos roles, ¿sí? Esos roles son el Product Owner, el Scrum Manager, el team o el equipo y los interesados o
me olvidé el nombre, sí, que tenían en inglés. Ay, me olvidé, se me fue. Bueno, está bien. Entonces, Scrum nos define ese conjunto de roles dentro de la metodología. Scrum también nos define a nosotros que que una iteración o un proceso de trabajo dentro de Scrum se llama sprint, ¿sí? Que vendría a ser una iteración, un ciclo de trabajo dentro de la metodología. Voy a agrandar un poquito esto que está acá, ¿está bien? También nos define ciertos valores dentro de la metodología, como es el compromiso de las personas, siempre tiene que estar en forma transparente y visible las actividades del proyecto, tienen que haber respeto entre las personas, bueno, sí, esto ya es un poquito más filosófico, ¿verdad? Y define también un conjunto de conceptos que son la pila del producto o el product backlog, ¿verdad? Que es el conjunto de requerimientos del proyecto, o de user history. Habíamos dicho de que en las metodologías ágiles no, los requerimientos son los user histories. La pila del sprint o el sprint backlog sería todos aquellos user stories que van a entrar dentro de un sprint, y un incremento que sería el entregable dentro de ese sprint, ¿verdad? Y también Scrum nos define un conjunto de reuniones. Está la reunión de planificación, la reunión diaria y la reunión de revisión del sprint. Entonces, ¿cómo es lo que funciona Scrum? El propietario del producto o el product owner lo que hace es definir el conjunto de los user stories que van a estar asociados al proyecto, ¿está bien? Una vez que se tiene una lista de user stories, se puede empezar a trabajar en la planificación del primer sprint, ¿sí? Entonces, lo que se hace primeramente es la primera reunión, que es el sprint planning o la planificación del sprint. En esa planificación del sprint viene el product owner o el propietario del producto y nos explica cuáles son los user stories que están asociados, o nos explica los user stories que él definió, ¿sí? En esta reunión ya tienen que estar todos, tiene que estar el cliente, tiene que estar el team, tiene que estar el Scrum Master, todos, ¿verdad? Entonces se hace un análisis de las pilas de los user stories, y ahí hay una serie de procesos de planificación, de estimación de cada uno de los user stories, ¿sí? Al finalizar ese sprint planning, lo que hace es que se seleccione un conjunto de user stories, y ese conjunto de user stories que se selecciona son los sprint, es decir, son los user stories que van a estar en el sprint backlog. El sprint backlog serían aquellos user stories sobre los cuales vamos a trabajar en el sprint, ¿sí? Entonces, comienza el sprint, ¿verdad? Nosotros tenemos seleccionados nuestros user stories que vamos a trabajar, y comienza a correr los días, y cada día se hace algo que se llama la reunión diaria. La reunión diaria generalmente es una reunión corta, que no tiene que durar más de 10 o 15 minutos con el equipo del proyecto, ¿verdad? Generalmente interactúan el team y el Scrum Master, que generalmente no participa el Product Owner, pero sí puede participar en caso de necesidad, ¿verdad? Bueno, en esa reunión diaria se responden 3 preguntas principales: ¿qué es lo que hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún inconveniente o alguna necesidad para cumplir con mis objetivos del sprint, ¿sí? No se tiene que hablar de otra cosa que no sea eso. Esta reunión tiene que ser corta, simple. Generalmente hay algunas buenas prácticas que se toman para esta reunión. Hay equipos que lo hacen luego parados para que nadie esté muy cómodo y se pueda terminar lo más breve posible, ¿sí? Y bueno, y al finalizar, es decir, esto se hace todos los días, es decir, en función a la duración del sprint. Scrum nos sugiere que los sprints tengan una duración de 10 a 15 días, ¿sí? Para la metodología, ese es un número ideal para la duración de los sprints. Y al finalizar el 15º día, si tengo una duración de 15 días, lo que se hace es la revisión del sprint,
¿verdad? Entonces ahí vuelve a reunirse el Pro Owner, el Scrum Master y el equipo y se van a ver cada una de los User Histories y se va a revisar el incremento, que el incremento, como lo dijimos anteriormente, es el producto o la parte del software que yo me comprometí a entregar al finalizar mi sprint, ¿sí? Acá en esta reunión pueden salir mejoras del producto, pueden salir sugerencias, sirve para validar y cuestiones así, ¿verdad? Y bueno, y una vez que finaliza esto, comienza de vuelta la planificación del siguiente sprint y se vuelve a hacer, ¿verdad? Hay otra reunión que no está mencionada acá, que se suele hacer también, que es la reunión de retrospectiva. La reunión de retrospectiva es una reunión que se hace posterior a la reunión de revisión del sprint, que lo que hace es ver cómo fue el proceso del sprint, que si terminamos todo lo que nos comprometimos, cuáles fueron las dificultades principales del equipo, si hubieron problemas internos dentro del equipo, que se puede mejorar, si hay alguna buena práctica que podamos tenerlo para el próximo sprint, o hay algo que aprendimos que no tenemos que hacer. Bueno, entonces la reunión de retrospectiva es una reunión ya más interna del equipo, que lo que hace es permitirle mejorar. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, y Scrum es eso, ¿verdad? Scrum es un marco de trabajo que nos permite a nosotros trabajar y tener entregables en corto tiempo, ¿verdad? Acá es importante mencionar que, cierto, las metodologías ágiles son muy populares, ¿sí? Pero no son algo nuevo. Si nosotros hacemos una comparación con las metodologías tradicionales, los sprints no son los incrementos, ¿sí? Los user stories no son similares a los requerimientos. Bueno, entonces hay cosas muy similares, ¿verdad? Que se estaban realizando en las metodologías tradicionales y que hoy se siguen realizando, ¿verdad? Ya con un marco de trabajo más definido y con menos carga documental, digámosle, ¿verdad? No sé, y bueno, por hoy era eso lo que queríamos compartir un poco con ustedes, ver un poco si tienen algunas dudas o algo que no quedó claro de los materiales. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Qué sería un user history? Bueno, un user history es el requisito escrito por el usuario en las metodologías ágiles, ¿verdad? Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de user histories. En los requerimientos, lo vamos a ver cuando vemos la teoría de los requerimientos, cuando nosotros vamos a escribir requerimientos funcionales para un sistema, nosotros vamos a escribir siempre que en función a lo que el sistema tiene que hacer. Por ejemplo, el sistema tiene que permitir crear las personas, ¿sí? Sí, es un requerimiento, ¿sí? Pero las historias de usuario son una forma de requerimiento en función al usuario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vemos el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos como un usuario de una tienda online, yo quiero ordenar por precio y escoger un producto más barato y comprar. ¿Entendés? Es decir, ese es el user history. Es el requerimiento en función al usuario. Generalmente los user stories tienen esta forma de escritura del cómo quiero y para, ¿sí? Entonces, como un rol en específico, quiero, qué sé yo, ordenar o comprar un ítem para, qué sé yo, para colocarlo en mi carrito de compras. ¿Verdad? Es decir, siempre va a ir en función a esa estructura de definición, ¿verdad? Y otra cosa importante es que es decir, en esta parte, por ejemplo, cuando nosotros definimos las historias de usuario y vamos acá al planning, yo dentro del planning también tengo que definir cuáles son los criterios de aceptación, ¿sí? Es decir, yo quiero que me desarrolle esta historia de usuario
Y yo como criterio de aceptación voy a tener, qué sé yo, que se tiene que calcular correctamente alrededor de 5 segundos la distancia de las carreras, y bueno, y ahí van a estar todas las restricciones que van a estar asociadas a la funcionalidad que yo estoy diciendo, ¿verdad? Generalmente, y lo vamos a ver cuando vemos requerimientos funcionales, todos estos criterios de aceptación, ¿verdad? Son requerimientos que nosotros le vamos a decir requerimientos no funcionales. ¿Sí? Los requerimientos no funcionales me van a decir a mí que los reportes tienen que salir en PDF o que, qué sé yo, que los procesos del sistema no tienen que tardar más de 3 minutos o que la navegabilidad dentro de mi sistema tiene que cumplir la regla de los 3 clics, ¿verdad? Que ninguna funcionalidad tiene que estar tan profundo de 3 clics en función al nivel más alto, al nivel inicial del sistema. Y bueno, entonces esas son algunas diferencias que tenemos en función a las metodologías ágiles. ¿Está bien? A ver un poco. Los user histories no son los requerimientos, dijiste, sí, son los requerimientos, ¿sí? Es decir, son los que representan los requerimientos, ¿sí? Hay algunas diferencias, como les mencioné recién. En los requerimientos de las metodologías tradicionales se enfoca en función a lo que el sistema tiene que hacer. En las metodologías ágiles se enfoca en función a qué es lo que yo voy a hacer como usuario, ¿sí? Pero básicamente los user stories son aquellas necesidades que se tienen que cumplir dentro del sistema, que son los requerimientos, ¿sí? Las reuniones diarias serían los dailies, exactamente. ¿Y como para cuánto tendría que durar como máximo por persona? Y como, bueno, en los daily va a depender un poco del tamaño del equipo. Ahora, si yo tengo un equipo de 4 personas, tipo, y yo digo que mi reunión, mi daily va a ser máximo 15 minutos, yo divido ese tiempo en 15 minutos. Pero también mi equipo puede ser más grande, entonces la idea es que el daily en general no pase más de 15 minutos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Qué pasa si no se llega a terminar las tareas entregables asignadas a un sprint? ¿Qué se podría hacer en ese caso? Y lo ideal, es decir, por eso las metodologías ágiles hablan de los compromisos, ¿verdad? Y de hecho acá hablan entre los valores, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprometernos a hacer las cuestiones que, es decir, los compromisos son ley dentro de las metodologías ágiles. Y lo ideal es que el equipo trabaje en función a cumplir esos compromisos. ¿Qué pasa si no se llega? Y eso se suele dar principalmente cuando son los primeros sprints dentro de un proyecto, donde se empieza a calibrar las estimaciones de los miembros, ¿verdad? Entonces hay veces que se estima muy por encima del tiempo o muy por abajo del tiempo, y que en los próximos sprints con las reuniones de retrospectiva se van ajustando esos trabajos. Y si no se llega, es decir, tipo, y esos user stories pasan a otro sprint, ¿verdad? Pero lo ideal, por filosofía de las metodologías ágiles, es que se cumplan con los objetivos, ¿verdad? ¿Está bien? Si no se llega, y bueno, pasa al otro sprint nomás, se vuelve de vuelta al product backlog y se va a incluir en un sprint futuro. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Consultas? No, profe, bien claro. Profe, en base a tu experiencia, Sí. actualmente, ¿qué es lo que más se ve al estar trabajando con equipos en, Y en ahora todo el empresas mundo usa privadas? Scrum. Ahora todo el mundo usa Scrum, ¿verdad? Todo el mundo usa Scrum. eh, Depende también hay mucho de la filosofía, está en las reuniones diarias, hay mucha de la filosofía del compromiso de las personas, pero como le digo, es decir, depende mucho del proyecto también, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, trabajo mucho para la función pública, entonces hay veces que en la función pública o en los proyectos del Estado no necesariamente
estas cuestiones del agilismo es, es decir, es muy aplicable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí la parte contractual es muy importante, ¿verdad? Pero no por eso dejamos de usar estas buenas prácticas de las metodologías ágiles, ¿verdad? Solo que no los aplicamos así tan puramente como dicen las metodologías, ¿verdad? Claro, tenés que Pero ser flexible también por la burocracia muchas veces que sí, implica trabajar con ese tipo de empresas, ¿no? O exactamente, eso del Estado. ya va a depender del proyecto. ¿Por qué? Porque vos ahí sí tenés un contrato, vos tenés unos entregables que cumplir y vos tenés que ir gestionando para poder llegar a eso, ¿verdad? Por más de que vos quieras usar o no las metodologías ágiles, ya hay veces que no puedes usarlo de la manera que vos querés usarlo, ¿verdad? Pero ya va a depender del proyecto. Es decir, hay muchas empresas que están usando Scrum para afuera, internacionalmente. Hay un montón de variaciones que se pueden dar también al Scrum. Eh, hay otras empresas que utilizan otra metodología que no lo vimos acá en detalle, que es el XP, que es la programación en pares, que ese sí tiene cuestiones mucho más técnicas y mucho más tiene más roles, tiene más tecnicismo, tiene más procesos de, como que le dicen, de mejoramiento de código, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya va a depender de cada proyecto realmente. No sé si tienen alguna otra duda. Cristian. Profe, Sí. ¿cómo avanzamos con el tema de los grupos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Formar los grupos. Formar los grupos esta semana, terminar la formación de los grupos y el lunes nosotros hacemos la presentación del proyecto y ya ustedes van a continuar en la parte práctica. Las clases seguimos con los lunes, profe, siempre. Sí, así mismo. Excelente. ¿Algo más? Clarísimo todo, profe. Roberto. Profe, hablando profesionalmente, había mencionado que al comienzo de la clase Sí. que tenemos nuestro cliente invierte una cierta cantidad de dinero para poder recibir su servicio y que se le pueda ir entregando lo entregable. Sí. Mi consulta es, ¿se le pasa algún reporte del avance diariamente, semanalmente? Una vez llegado a un cierto punto, se le puede manifestar al cliente que ya se avanzó bastante, más bien para ir informando nomás del avance del proyecto. Esa es mi Sí, consulta. sí, en las metodologías tradicionales hay mucho de eso, ¿verdad? Tipo informes diarios, informes mensuales, informes semestrales, informes montones, ¿verdad? Solo que hay veces decir, tipo, los informes no son suficientes para acalmar una persona que te está invirtiendo millones de dólares en un software que nunca vio, ¿verdad? Entonces, y principalmente cuando no se tiene en concreto los requerimientos, ¿verdad? Hay una gráfica que es muy común en la bibliografía que le van a encontrar seguro, ¿verdad? De un árbol y una hamaca, ¿verdad? Entonces, desde varias perspectivas, cómo lo ve desde un ingeniero de requerimientos, o cómo lo vio el analista, o cómo lo entendió el desarrollador. Y para cada una de esas fases es decir, hay una interpretación diferente para algo que el cliente quería, algo simple, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que eh, saber manejar esa situación de que hay veces que los informes no van a ser suficientes, ¿verdad? Sí se pueden hacer y de hecho sí se hacen bastante, eh, pero en la experiencia hay veces que eso te mete mucho riesgo dentro de los proyectos, ¿verdad? El asegurar es mostrarle periódicamente el producto. Es decir, eso es lo más seguro que se puede hacer. Entiendo, profe, porque en cuanto a mi experiencia personal, por ejemplo, Mm, a veces hay pequeños errores o pequeñas mejoras que no tuvieron en cuanto a el, cuando se estaba haciendo la recaudación de requerimientos. mm, Y muchas veces se informa como error, y muchas veces eso no vendría a ser un error, sino vendría a ser una mejora que no se vio en el momento mm, del análisis. sí, y eso siempre pasa. Justa- Tipo, sí, justamente pasa. eh,
y vamos a verlo eso más adelante, ahora cuando estemos hablando de los requerimientos, ¿verdad? Que los requerimientos tienen que ser concretos, ¿verdad? Completos y no ambiguos, ¿verdad? Cuando nosotros no cumplimos esas características es porque, y llegamos a ese tipo de situaciones, es porque algo no escribimos bien. Acá, cuando desarrollamos software, nosotros no tenemos que asumir nada, ¿verdad? Es decir, se hace lo que está escrito, ¿verdad? O lo que está definido, ¿verdad? Si te dice, ok, sí, tipo, no, pero acá te falta, acá hay un error porque no validaste esto, pero eso no está escrito, así como decía, una mejora, ¿verdad? Porque no se consideró eso al inicio, ¿verdad? Eh, y siempre ese es un punto de discusión, ¿verdad? Es decir, no asumir de que lo que yo entiendo, es decir, va a entender la otra persona, ¿verdad? Pero es decir, famoso que te suelen decir también es, no, pero esto es una validación, esto es muy obvio, ¿verdad? Tipo, es decir, eso también suele pasar bastante, ¿verdad? Exactamente, profe. Nada más, esa era mi consulta. Muchas gracias. Vale, listo. Sí, sí, es la próxima clase síncrona es el lunes, sí. Bueno, algo más. Creo que por hoy es todo, amigos, ¿verdad? Nos vemos el próximo lunes. Estamos en contacto por la plataforma. Voy a mirar un poco porque no me llegó las notificaciones de los foros. Y voy a ajustar ahora si hay algo que hay que ajustar, ¿sí? Claro, Bueno, profe. dale, nos Buenas noches. vemos. Chao, chao. Buenas noches.